La licenciada en Medicina y Odontología María Jesús Garrido López ofreció el pasado jueves 22 una conferencia en las Cuevas del Convento sobre los dientes y sus mensajes. La también experta en descodificación dental habló de cómo a través de ellos podemos saber más sobre nosotros mismos. Bienvenidos a las Cuevas del Convento, a esta interesante conferencia que nos va a ofrecer la doctora María Jesús Garrido López y con el título tan sugerente, que es Los dientes y sus mensajes. María Jesús es licenciada en Medicina por la Universidad de Málaga y además pues es odontóloga y es licenciada por la Universidad Madame Curie, Pierre-Marie Curie de París. Además tiene conocimientos sobre kinesiología holística y descodificación, y también tiene conocimientos sobre descodificación, entre otras muchas de las formaciones que tiene. Nosotros desde el Ayuntamiento pues agradecer enormemente su disponibilidad, y no solamente su disponibilidad, sino la insistencia que ha tenido por querer mostrarnos su sabiduría a través de esta conferencia, cosa que agradecemos enormemente, y cómo no, a todos vosotros que nos acompañáis aquí esta tarde, que seguro que vamos a mejorar nuestra calidad de vida a partir de escuchar esta conferencia. Con que por nuestra parte nada más, solamente darle las gracias tanto a vosotros por asistir como a María Jesús por su conferencia. Os dejo con ella. Buenas tardes. Dar las gracias por la amabilidad que ha tenido conmigo, en el sentido de poderme dar la oportunidad de expresar ese conocimiento que a mí me está sirviendo muchísimo y que yo tengo mucho interés en poder compartir con todos vosotros, porque os daréis cuenta que los dientes no son solo materia, ¿no?, sino que traen una serie de informaciones que creo que nos van a ser beneficiosas. Por tanto, bueno, a Paqui Bonilla ya sabe que mi corazón lo tiene, al Ayuntamiento entero, y a mi amigo Miguel Ángel Bravo, que no ha podido estar aquí porque está malito hoy, pero bueno, que tenía que haber estado aquí. Entonces, voy a empezar un poquito a deciros un poquito para que podáis entender cómo he llegado yo a los dientes. La historia ha sido que yo he estado 25 años trabajando de odontóloga en Benalmádena, en Alaurín digo yo, en Arraya de la Miel. Y resulta que, bueno, ¿cómo llego yo primero a la medicina, para que me entendáis? Llego pues como una idea de querer ayudar a los demás. Desde siempre, desde que era muy jovencita, tenía la idea de que, bueno, algo que tuviera relación con la salud era lo que yo tenía que hacer. Entonces hago medicina muy incentivada por mis padres, la verdad, que ellos consideraban que, bueno, ellos no habían podido tener estudios y pues querían que sus hijos tuvieran estudios. La verdad es que los 4 hijos que tuvieron tenemos todos carreras superiores, entonces pues la verdad lo consiguieron. Pero digamos que para mí la medicina, tal y como yo la iba descubriendo, a pesar de que el cuerpo humano es algo súper interesante, no era exactamente lo que a mí me gustaba. Es decir, yo cuando acabo la carrera me planteo que en realidad me hubiera encantado pues que se hubieran tratado otras partes del ser humano que en la medicina no veíamos. Yo preguntaba por qué eran las enfermedades psicosomáticas y no me contestaban. Es decir, que para la época en que yo estudiaba medicina, enfermedad psicosomática era similar a cajón desastre, donde se ponen las cosas donde no sabemos qué origen tienen. Entonces nos olvidamos de ellas y pues ahí quedan. De todas maneras, bueno, yo acabo, mi intención no era ser odontóloga, también os lo digo, mi intención era ser o pediatra o ginecóloga. Es decir, que yo lo único que quería era estar con niños. De hecho, yo creo que si no hubiera sido médico hubiera tenido una guardería. Eso lo aviso ya. Después ya con el tiempo me he ido dando cuenta, y con ese autoconocimiento que tengo de mí, que he ido haciendo, ¿no?, a base de interesarme por fin por mí, porque ya veréis que me olvidé de mí totalmente, pues me he dado cuenta de que en realidad
me llevaban como unas memorias inconscientes que tenían que ver con toda mi genealogía por parte de mi abuela, que habían perdido hijos por parte de mi bisabuela, que habían sido mujeres que, bueno, que pertenecían a otro siglo, donde la sanidad no estaba como está ahora, donde los niños morían. Es decir, había gente que tenía, mi abuela concretamente, se le mueren 2 niños, uno por accidente y otra por una enfermedad, por una gastroenteritis. A mi bisabuela también, es decir, que era muy normal que estos niños no salieran adelante. Entonces, pues, os puedo decir que realmente eso yo sin saberlo era lo que me movía a hacer esto. Pero por otra parte yo tenía una madre que era una madre muy empeñada en que yo, pues, pudiera ser libre e independiente. Eso era lo que siempre me decía. ¿Por qué? Pues porque mi madre había vivido en una época en la que cualquier cosa que ella tenía que hacer tenía que pedir permiso a su marido. Es decir, tenía que ir al banco a sacar dinero, tenía que firmar el marido. Trabajaba, no se le daba de alta. Es decir, que ella colaboraba en todo, pero no sacaba los beneficios. De hecho, yo me acuerdo cuando mi padre fallece, mi madre queda con una pensión pues ridícula por no haber cotizado, ¿no? Entonces, ella, todos sus afanes que yo fuera libre e independiente por lo que pudiera pasar, que luego pasó, claro. Entonces, es como si me hubieran programado, ¿no? Yo acabo medicina y me voy de asistente voluntaria a Madrid, a Cruz Roja, al servicio de maxilofacial de Cruz Roja, y allí pues estoy aprendiendo, estoy teniendo contacto con los dientes y bueno, me parece que no estaba mal, que era una oportunidad de poder salir adelante pues de una manera pues que me permitía lo que yo quería, ¿no? O lo que me habían inculcado. Total, que yo tengo la oportunidad de ir a hacer dientes a París y me traslado a París. Vuelvo a Málaga, vuelvo ya casada, aunque me caso con un español, y esto me dura muy poquito. Yo para el matrimonio ha sido un poquito... no me ha ido muy bien, vamos, que me ha durado poco. Total, que tengo un niño, que ese sí es el buen recuerdo de mi matrimonio, pero duró poco. Cuando yo empiezo a trabajar, yo había empezado con él. Nosotros abrimos un negocio, una clínica dental, en donde estamos trabajando los dos. Pero, por circunstancias, pues nos separamos y yo me quedo con esa clínica y él vuelve a su tierra porque es una persona que ha nacido en Galicia, ¿no? Entonces, ahí empiezo yo a tomar las riendas de lo que realmente es ser una persona autónoma. Es decir, una persona que tiene que hacerse responsable del trabajo que está haciendo, de la gente con la que está trabajando y de que tú tienes que estar a un nivel, porque si sabéis, la odontología estamos tan sumamente cerca de la gente que parece a veces que tenemos los pensamientos de las personas dentro de nosotros. Es una cosa, sentimos sus miedos igual que los sienten ellos, a veces sus taquicardias y a veces sus pensamientos, ¿no? Es una sensación, es un poco rara, ¿verdad? Total, que yo pues estoy trabajando aproximadamente unos 10, 12 años y a partir de ese momento yo empiezo a sentir en mí como que el trabajo que había sido rutinario hasta ese momento pues me empieza a pesar. Y entonces la sensación que tengo es de que, bueno, no estoy en el sitio que tengo que estar. Empiezo ya, cada vez que viene un paciente, empiezo a preguntarle si ya tiene tratamientos dentales anteriores. Y yo no entendía por qué, pero yo sospechaba que cada vez, bueno, lo sospechaba porque era lo que sentía, que cada vez que yo ponía una inyección, yo me moría o se podía morir el paciente, pero no entendía por qué. Entonces, en esa situación, imaginar que podía ver pues como 15 o 20 pacientes al día, pues la sensación de que cada vez que tienes que poner una inyección te mueres tú o se muere él, pues es un poco extraña, ¿no? Pues así aguanto pues otros 10 años prácticamente, hasta que al final no puedo con esa situación y empiezo con crisis hipertensivas, empiezo con crisis de ansiedad y al final decido que corto con este trabajo. Que más importante soy yo, que si yo me muero, el negocio se va a cerrar igual. Entonces decido que, bueno, voy a tomar esa determinación, pero ya por salud. Y en ese momento, empieza a aparecer todo lo que son las descodificaciones biológicas, es decir,
todo lo que yo hablaba de enfermedades psicosomáticas en aquella época de mi carrera, ahora de pronto empieza a aparecer pues por todos lados. En YouTube hay cantidad de conferencias que hablan de esas emociones, de cómo nos afectan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es ahí cuando uno se da realmente cuenta de que hay algo más, porque si tú has podido trabajar durante 10 o 12 años y no has tenido ningún tipo de problema, ha tenido que haber un desencadenante que en ti haga que cada vez que se presente alguien, como ha ocurrido siempre, tú entres en ese estrés. Y eso yo me dediqué luego a investigarlo. Pero una vez que cerré, yo durante ese periodo no hice nada. Entonces, os voy a contar mi primera historia personal que tiene que ver con esto. Yo empiezo a hacer después como método de autoconocimiento mío, mi árbol genealógico. Incluso me desplazo a la tierra de toda mi familia para ir buscando en el obispado todos los libros antiguos, viendo cuándo nacen. Bueno, hago todo un viaje, ¿no? Un viaje al pasado. Y ahí, hablando con un tío mío, que es el único que me queda vivo de mi familia, resulta que me dice, digo, mira, el abuelo tal, que no hace nada más que decirme que este hombre era un vago, que si siempre estaba debajo de una higuera, que si no sé qué es lo que pasaba con ese abuelo. Ah, no, sí, ese era un vago, no sé qué. Y mi tío me dice, digo, murió. Mi madre siempre me transmitió que su padre había muerto por un cáncer de garganta. Y entonces me dice, no, que va, un cáncer de garganta no fue. Fue que tenía un dolor muy fuerte y fue al practicante, le puso una inyección y conforme se la estaba poniendo, él dijo, me has matado. Entonces, claro, yo como médico puedo entender o bien que le puso algo que le provocó un shock anafiláctico, porque yo he tenido una alergia a un tipo de antibióticos, y he podido sentir, conforme tomaba la pastillita, que me caía pues auténtico fuego por la garganta y sabía que aquello me estaba sentando mal. Es decir, una inyección, que fue cuando yo pude entender que una inyección ocasiona la muerte, entendí el estrés inconsciente que yo había estado viviendo durante casi otros 12 o 13 años en mi consulta. Eran las memorias de mi abuelo. Entonces, esa sensación, pues como casi que fue un poco alivio, pero ya no había clínica, ¿eh? Ya a estas alturas la clínica estaba cerrada. Entonces yo dije, bueno, un año a base de crisis hipertensivas te deja un cerebro que, vamos, las neuronas van a una velocidad de estas de tortuga, no, de 3 tortugas y, vamos, una detrás de otra. Y entonces, pues decido que eso hay que arreglarlo de alguna manera, me pongo un tratamiento naturopático y digo, hay que forzar al cerebro, porque bueno, cuando yo estudiaba medicina las neuronas se morían y ya no resucitaban. Actualmente ahí empiezan a buscarse otros caminos y esas neuronas hay una especie de plasticidad neuronal que busca otras vías. Y eso, claro, yo ahora sí lo conocía y lo iba a utilizar. ¿Qué hago? Me apunto a un posgrado de dietética y nutrición que hacía online por la Universidad de Barcelona, hasta que logro que mi cabeza se despeje. Y cuando ya pienso que me voy a dedicar a la dietética como forma alternativa, pues porque había quedado pensando que los dientes eran mis auténticos verdugos, sinceramente, pues de pronto me dicen que en Madrid hay un curso que se llama Descodificación Dental. Yo, bueno, quedé totalmente sorprendida. Y ahí es donde yo conozco a mi maestro, Christian Beyer. Entonces, él empieza a hablarme de unos conceptos totalmente nuevos, no ya solo de que, bueno, de que eso haya sido muy novedoso, el saber que los dientes puedan guardar informaciones, sino empieza una parte espiritual a despertarse a través de todo ese conocimiento, ¿no? Entonces yo siempre digo que los dientes, igual que me quitaron, me han dado mucho más. Es decir, yo lo achacaba que me habían quitado salud, en mi inconsciente cuando yo dejo de ejercer la odontología, pero ahora me estaban dando salud. Es decir, me estaban explicando cómo que había unas leyes universales, me estaba explicando que somos seres espirituales, que no somos solo un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional, sino que hay algo más, y que ese algo más intenta expresarse a través del cuerpo, pero también a través de estos dientes. Los dientes, él me explica que están constituidos por cristalitos, que son cristales de hidroxiapatita, y como todos los cristales, esos cristales tienen cargas eléctricas.
Entonces cualquier carga eléctrica va a crear campos magnéticos, por tanto campos electromagnéticos. El origen embriológico de los dientes tiene que ver con el mismo origen embriológico, la capa que forma el cerebro, lo que es todo el córtex, ¿no? Que es la capa que se denomina ectodermo. Entonces, ya no es tan difícil pensar que si en el cerebro se producen este tipo de campos electromagnéticos y que se transmiten las informaciones de neurona a neurona, que en los dientes pudiera ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, eso para mí ya llega a ser un auténtico descubrimiento, ¿no? Yo quedo ahí fascinada. Y que encima me diga que él lleva 25 años haciendo todo esto y que de alguna manera ha podido experimentar que todas esas intuiciones, porque él sí continuaba con su consulta y luego continuaba con las descodificaciones, pues que eran muy certeras, eran cosas que él podía constatar delante de sus pacientes, pues todavía más. Lo que pasa es que él nos decía, bueno, no creerme, experimentarlo, ¿no? Y entonces, cuando yo acabo mi primer curso con él, porque he estado unos 2 años y medio más o menos con él, estudiando con él, pues la sensación es, tengo que experimentar todo eso. Entonces yo empiezo a llamar a todas mis amistades, claro. Y todas mis amigas, pues la que tenía problemas de embarazo, la otra que tenía problemas de autoestima, sobre todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y al ver que en ellas se resolvían situaciones, se les abría puertas, ellas mismas empiezan a animarme a mí. Y entonces es cuando yo me decido a salir al mundo y es cuando yo empiezo a grabar mi primera conferencia, que eso lo hago en el 2015, ¿vale? Entonces, más o menos, digamos que la historia, para que me entendáis cómo llego a todo esto, es eso. Tener en cuenta que yo vengo del campo científico, es decir, yo todo lo que he hecho es científico, ¿no? Esta parte de espiritual, esta parte de emocional, todo eso empiezo a trabajarlo cuando estoy con él, ¿no? Es cuando empiezo, y lo empiezo a trabajar en mí, porque bueno, a mí me abre cantidad de posibilidades de autoconocerme a mí. Yo tengo una boca que, gracias a Dios, tengo de todo. Es decir, tengo fundas, tengo endodoncias, tengo un montón de cosas que me permiten pues poder entender muchísimas situaciones de los demás, porque yo ya las he experimentado. Entonces, yo comparto la información que yo tengo de mí y encima aprendo, con lo cual estaba en el sitio adecuado para lo que yo quería hacer, ¿no? Bueno, más o menos esta es la presentación. Me voy a dirigir un poquito aquí para que yo vea que no me salgo, porque ya estaba comentando que yo tengo muchas cosas en la cabeza y de vez en cuando me voy, ¿eh? Hay una cosa que tengo aquí que es curioso, que yo tenía una creencia, ahora cuando se explique lo que supone la familia, lo que supone el clan para un niño, cuál es la diferencia entre uno y otro, y también los roles para algunas madres que tenemos aquí, que les he preparado una charlita especial para que sepan cuál es el rol, la función que tiene que hacer el padre y la función que tiene que hacer la madre. Yo recuerdo que una vez entraba habíamos ido de Málaga a Madrid a visitar a una tía mía, y esa tía pues tenía un negocio. Entonces nos metió en la trastienda y había un cartelito que ponía: antes son mis clientes que mis parientes. Y a mí aquello como que me impactó y yo dije, bueno, ¿a qué clase de grupo pertenezco yo? Ahora veréis que, claro, no cuadraba en absoluto con mis pensamientos. Yo siempre he sido una persona muy vital, ¿eh? Y desde pequeña tanta vitalidad fue malentendida por algunos de mi familia, concretamente mi madre, que me hizo creer que bueno, esa vitalidad no era de travesura, sino era de maldad. Y esto me lo empieza a hacer creer pues a partir de los 3 años, una cosa así, de una manera no voluntaria, yo entiendo, ¿eh? Es decir, no es que mi madre, sino que bueno, mi madre se encuentra con 2 hijos y pretende que la mayor, que soy yo, pues sea una santa. Y claro, la mayor reclama pues la atención que requiere por su edad, pero mi madre tiene que atender a un bebé, porque yo me llevo 2 años con el bebé. Entonces, bueno, ya también es otra prueba superada de entender que cada uno hacemos lo que podemos según lo que sabemos. Es decir, no se nos puede pedir hacer cosas que ni siquiera controlamos. Con lo cual, bueno, pues también es otra parte
superada, porque si no, no estaría dando aquí una conferencia dentro de la madre tierra, ¿no? Es algo que me emocionó mucho cuando Paqui me lo dijo, de que tenía la posibilidad de hacerlo aquí, y me encantó, ¿no? Entonces, teniendo esos antecedentes, la inyección de mi abuelo, la aparición de esas crisis de ansiedad, la infancia creyéndome que era una niña mala, pues bueno, el hecho de que aparezcan todas esta cantidad de informaciones a mí me alucinó, la verdad. Pasaron de ser dientes verdugos a dientes salvadores. Pero no solo para mí, sino que estoy viendo que para mucha gente, cuando vienen a mis consultas y yo, por ejemplo, empiezo a hablarles sobre lo que yo veo en sus dientes y lo que han podido sentir en su vida, y ese sufrimiento que mucha gente dice, pero ¿cómo puedes tú conocerme mejor que mi familia? O mejor que mi mujer. O, ¿sabes? Si con ellos he estado, yo a ti no te conozco. Porque todo está grabado en esos dientes, ¿no? Entonces, pues, vamos, yo agradezco un montón que todo esto me haya ocurrido, ¿no? Quisiera empezar a hablaros, pues, desde el nacimiento hasta la etapa de los 18 años, más o menos, y con esa cronología de erupción que pudiéramos decir que es universal, es decir, los dientes nos salen a la misma edad a todas las personas de todo el mundo, da igual que seas chino, africano, americano, europeo, da igual, a todas las personas tenemos una cronología de erupción. Quiero que entendáis que cuando yo empiezo a hablar de toda esta cronología, y nosotros trabajamos con una radiografía dental, voy a trabajar no solo los conflictos que haya vivido la persona en esta vida, sino las memorias emocionales que traigan de sus antepasados. Y también todas las vivencias que hayan podido experimentar en el vientre materno, lo que Mark Fletcher llamaba el proyecto sentido. Es decir, una persona, y esto lo he podido yo verificar también en mí, y fue la causa de mi hipertensión. Mi madre, mi padre eran españoles, sí, pero están fallecidos, y fueron a América, a Sudamérica. Concretamente, yo nazco en Venezuela, en Caracas. Y bueno, van con unas expectativas, que luego he visto que se llaman memorias de traición, de que aquello va a ser pues como el Dorado. Aquello van a caer los ríos de miel, todo va a ser verde, maravilloso, y de pronto se encuentran de que no es así. Es decir, ellos van huyendo de una situación en España que era una posguerra, y se encuentran de que, bueno, que tienen que empezar de nuevo, que es un cambio y que ese cambio les ha supuesto pues como una caída. Es decir, dentro, a nivel personal, interior, entenderme que no es una caída monetaria, porque bueno, había poco que caer, sino que más bien es una caída de ilusiones, de todas las expectativas que habían hecho, ¿no? Luego tardaron un tiempo y mi madre eso lo vivió bastante mal. Al año de vivir todo esto y en plena crisis de llegada, nazco yo. Con lo cual, bueno, también hay un cambio de gobierno en Venezuela en esa época, es decir, es una época de un poco de revoltijo, pero el cambio es vivido mal. Mi madre y mi padre están allí durante 7 años y vuelven a España, vuelven concretamente a Madrid, ante la negativa de mi madre, porque mi madre no quería volver, quería seguir estando en Venezuela. Y llegan a Venezuela cuando ya tenían una vida más o menos y vuelven a tener que empezar. Yo, la edad que tengo cuando vengo a Madrid, tengo 4 años. Es decir, veréis ahora que desde los 0 a 6 años estamos vinculados sobre 2 pilares fundamentales que son el padre y la madre. Con lo cual, todas sus vivencias, todo lo que nos transmiten, todas las emociones, todas sus historias, nosotros somos como que tenemos, llegamos aquí a un cuerpo, pero que tenemos que llenar, como si fuera nuestra casa, pero con la edad que tenemos no lo vamos a poder llenar de pensamientos nuestros, sino que lo vamos a tener que llenar de todo lo que vamos percibiendo, pues concretamente de padre y madre, que son los que tenemos más cercanos, ¿no? Entonces esas vivencias, hasta los 3 años aproximadamente, el niño está muy unido a la madre, muchísimo. Todo lo que la madre sienta,
todo lo que la madre piense, todo eso, el niño no tiene una conciencia de que él existe independiente de la madre. Esa conciencia aparece cuando el niño tiene el lenguaje, las áreas del lenguaje maduran y puede expresarse, que es cuando se llama la etapa de la autonomía de conciencia, ¿no? Entonces el niño sí puede verbalizar todas las cosas que le están pasando, puede pedir, etcétera, etcétera. Pero imaginar, bueno, a los 3 años también os digo que todos los dientes caducos deben de estar en boca ya, ¿no? Es decir, que ya tiene sus 20 dientecitos el niño. Pero imaginar que ese niño ya ha ido solicitando cosas, solicitando afecto, solicitando tiempo de compartir con los padres, y que todo eso no se le ha podido dar, por el motivo que fuera, porque pueden estar trabajando, pues porque tienen que dejarlos en la guardería, y el niño pues simplemente va captando toda esa información, y esa información puede incluso implicar en niños de incubadora sensaciones de abandono, e incluso en niños a los que se lleva a guarderías, que se ha hecho un estudio en el que niños con 8 meses a los que se les lleva a la guardería sienten un abandono por parte de los padres. Es decir, es una sensación que dice, bueno, no debería de ser así, pero somos esponjas, ¿eh? Y estamos estructurándonos de esa manera. Entonces, hasta los 3 años, vinculados a la madre. Cualquier vivencia de ella es nuestra. Y al padre también, nos vinculamos a ellos a través de la voz, tanto de la voz a través del padre y de lo que es el oído, de lo que sería la madre y el padre, los escuchamos. Y luego también nos vinculamos pues a través de olores, el gusto, el tacto, etcétera. Pero lo más importante es que tú llegues en un momento en que sea un momento oportuno, que esa es otra. Porque claro, yo puedo ser concebida en un momento que es muy inoportuno, llegar 9 meses después, y la impresión que tengo por esa inoportunidad, porque ha consistido en un pensamiento de mi madre, que así ha podido ser, pues un segundo, se queda impreso en mí. Tener en cuenta que en el embarazo estamos flotando en el líquido amniótico, y el líquido, si sabéis los experimentos de Masaru Emoto, que hizo con el agua, ponía un vaso de agua y le hablaba con insultos, y el agua se ponía toda oscura y los cristales eran de formas amorfas, mientras que hablaba con amor a otra parte de esa otra agua y hacía unos cristales de una belleza suprema. Entonces, imaginar que toda esa información está entrando, ¿no?, en ese niño. Pero también está entrando los pensamientos o los proyectos que esos padres tienen para nosotros. A veces no, pero en la inmensa mayoría esos padres tienen proyectos, porque eso podemos verlos en los dientes. Es decir, yo me he encontrado casos de personas que no acaban de separarse de la madre o del padre. ¿Por qué? Pues porque traen un proyecto sentido, es decir, durante esa época del embarazo, ese niño es concebido para acompañar o ser el bastón de vejez de esos padres. Y eso se ve en la boca, por una malposición de dientes. Entonces, todo eso vamos a ir analizándolo y vamos a ir viendo cuáles son las fases según la cronología de erupción de dientes, de lo que sería de las autonomías del niño, hasta llegar a la edad adulta de los 18 años. Hasta los 6 años, por tanto, padre, madre, en sus distintos roles, que ahora hablaré un poquito más tarde, y formación del niño sobre esos pilares. La casa por la que que está sujetando a ese niño son esos 2 pilares. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque vemos cantidad de niños que se han criado en un ambiente donde el padre trabaja no sé cuántas horas, porque claro, tiene que mantener esa familia, y ese niño lo que siente es un abandono, es decir, es un padre ausente. Ese padre sí está allí, va a ir a dormir y tal, pero no. La madre, en el ritmo de vida que llevamos ahora, pues más de lo mismo, es decir, tenemos que salir a trabajar, y el niño puede también sentir esa ausencia de la madre y esa necesidad afectiva, y sentir, porque el niño no es una persona que en ese momento sepa gestionar todas esas emociones que él tiene. Entonces, lo más fácil es decir, yo no lo valgo, soy un niño malo, no soy lo suficientemente bueno para ellos para que me cuiden. Es decir, vamos a trabajar durante ese periodo con todo ese tipo de desvalorizaciones que ya nos pueden haber inculcado. Llegamos a la etapa de los 6 años,
aproximadamente, y vemos que los niños empiezan ya a cambiar los dientes, ¿no? Entonces tenemos lo que serían empezamos por los incisivos, pero tenemos más o menos 2 añitos para cambiar todos los 4 incisivos, ¿no? Los incisivos en descodificación dental representan la figura del padre, de la madre, y en su figura de función, de su rol, ¿eh? Se me olvidó deciros que hasta la edad de 3 años, en la boca de un niño, todos los dientes de la parte de arriba tienen que ver con el padre. Cualquier conflicto vivido con el padre aparece como caries, expresado como caries, en la parte de arriba. Y los dientes de abajo tienen que ver con la madre. Si recordáis las que hemos sido madres, ¿no? Los primeros dientecitos que suelen aparecer son los 2 de abajo, ¿no? Están como buscando a la mamá, ¿no? Es una sensación de ¿dónde estás, mamá? Que yo sé que tú eres la que me tienes que cuidar, porque tú me tienes que dar el pecho y tú vas a ser la que me mantengas hasta que yo sea inmunológicamente maduro y yo pueda ya, pues, ser más personita, llamémoslo así, ¿no? Entonces, esa etapa es importante. Cuando llegamos a los 6 años, nuestra casa está llena de recuerdos de todos los tipos, menos nuestros. Es decir, todo el mundo ha decorado nuestra casa, me refiero a padre y madre, con todas sus historias. Pero nosotros, al no saber gestionar, lo único que hemos hecho es ir colocando, pues aquí el retrato de mamá, aquí cuando mamá me dijo mala, aquí cuando mi papá no estaba, allí cuando... Y ya tenemos un currículum ya a los 6 años, que es impresionante, ¿no? Pero, para poco... Llegan los 6 años, es una etapa de autonomía biológica. Los 6 años es una etapa donde hay un primer brotar de hormonas sexuales. Entonces ese niño, que hasta ese momento no había sido un niño reconocido como niño, niña, por su sexo, sino que era simplemente un niño, como algo neutro, pues ya empieza a ser visto dentro de los grupos familiares a los que pertenecemos y ya se nos empieza a dar un valor añadido. Es decir, imaginar que yo soy un chico, soy el primogénito y para el inconsciente el primero tiene que ser un varón. Con lo cual mi familia va a estar contentísima, me va a dar el lugar que tengo que ocupar en mi grupo clan, al grupo que pertenezco por ser hija de mi padre, hijo de mi padre, y todo correcto. Pero imaginar que eres una niña y que, bueno, tú quieres agradar, ¿no? Tú quieres agradar. ¿Y cómo agradas al papá? Inconscientemente, haciendo cosas de chico, ¿no? Porque es la única manera en que el papá vea que tú quieres agradarlo, ¿no? Y a veces, pues eso, eres mucho más revoltosa y haces cosas que a lo mejor no deberías y tu mamá no lo ve como correcto. Porque, claro, piensa que debes de ser una niña que te comportes bien, etcétera, etcétera. Entonces, pues... vamos a pasar esa etapa y vamos a llegar a los 6 años, con esa autonomía. Vamos a pertenecer a 2 grupos, aquí se nos abre como 2 direcciones, ¿no? Vamos a pertenecer al grupo clan, por ser hijos de nuestro padre, y al grupo clan pertenecen todos los hombres que lleven el mismo apellido que nuestro padre. Es decir, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos los que vengan de ese linaje y compartan la misma sangre, es decir, ese grupo sanguíneo, ¿no? Y por otra parte, tenemos lo que sería la familia, que a ella pertenecemos por origen uterino, eso es específico de las mujeres. Entonces, el grupo familia estaría constituido por todas aquellas mujeres que tienen el mismo origen uterino, es decir, las abuelas, las tías, las primas, todas las que vengan de úteros de estas mujeres. Pero cada uno de estos grupos representa, digamos, ¿cómo se explicaría? El grupo familia representa tradiciones, representa moral, representa ética. Son cosas que son como mucho más internas, y lo entenderéis mejor cuando luego os hable de lo que sería la función de la madre. Mientras que el comportamiento en el exterior, los pensamientos, las ideologías, etcétera, pertenece al grupo del clan, pertenece al grupo de los hombres. ¿Qué ocurre? Que esto te estoy hablando a nivel psicológico, pero somos animales también, tenemos una biología y acabo de hablar de que estamos en una autonomía biológica a los 6 años. Entonces, esa autonomía biológica nos lleva a nuestras memorias más primitivas, donde
un cervatillo en medio de una pradera puede ser comido perfectamente por los depredadores. Tenemos que pertenecer a un grupo, porque si no, estamos perdidos, estamos en peligro de muerte. Y la biología no se puede obviar, ¿eh? Es decir, la biología, aunque queramos no hacerle caso, la biología intenta sobrevivir, es decir, que ella no sabe nada más que de eso, de intentar sobrevivir. Entonces, aquí empiezan a aparecer pues, esos conflictos que tengan que ver con la sensación de ya no estar demasiado de acuerdo con las cosas que me van diciendo, pero todavía es muy pronto, porque realmente la autonomía de pensamiento la vamos a tener a partir de la adolescencia. Aquí seguimos intentando pues ver qué es lo que piensa el padre, la madre, el grupo de la familia, intentar ocupar un sitio dentro de ese grupo. Llegamos a la etapa de los 12 años y aquí ya tenemos lo que sería la autonomía de pensamiento. Que a mí me hace gracia cuando lo dijo Christian Beyer, que la autonomía de pensamiento, en realidad no está la autonomía de pensamiento, porque si veis todo el recorrido que hemos hecho hasta llegar a esta edad, nosotros no hemos pensado en ningún momento, lo único que hemos hecho es hacer cosas que le agrada al padre, que le agrada a la madre, en el mejor de los casos, o ser todo lo contrario, es decir, oponernos y ser rebeldes a todas las cosas que nos dice el padre, que dice la madre. Yo en esa etapa, pues bueno, hasta los 6 años estuve así, de los 6 a los 12 me lo pasé bomba, sinceramente, y mis padres creo que lo notaron demasiado porque a los 12 años me metieron en un colegio de monjas. Y entonces ahí vino como una especie de castración total, como decir, tienes que volver al redil, ¿eh? Y esto de tanta diversión, de colegios mixtos, etcétera, etcétera, va a ser que no. Es decir, cuando yo intento esa autonomía de pensamiento, me meten en la religión así, a hierro, que es por donde esto está bien, esto está mal. Tener en cuenta que en la cultura judeocristiana, pues el bien y el mal, y el Dios ese vengativo o castigador, que si tú haces algo malo te va a castigar y todas esas cosas, es como, vamos, como cuando marcan al ganado así a hierro, a fuego, ¿no? Es una cosa que por lo menos en mi época la metían. Entonces, la sensación es esa, ¿no? De decir, bueno, tú tienes todo un potencial, porque tienes unas hormonas que te hacen sentir que eres potente, que eres fuerte, que te puedes comer el mundo, que puedes soñar, que puedes hacer lo que te dé la gana. Pero imaginar que no estamos en los conceptos o en todo lo que el grupo familia y el grupo clan esperan de nosotros, o tampoco estamos en sintonía con lo que esperan los demás. Entonces, si el padre, como veremos luego, es aquel que te saca al mundo para que tú cumplas los sueños, y el grupo clan es aquel que te apoya porque va diciendo al mundo de dónde vienes, quién eres, pues imaginar que si a estas alturas no hemos sido respaldados por un grupo clan y el padre ha estado ausente porque tenía que trabajar mucho, la persona va a llegar a esta edad y ¿qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir? Buscarse un grupo de sustitución. Y entonces es cuando los niños, con esa potencia que les caracteriza en la adolescencia, con ese poderío, empiezan a buscar a sus grupitos de sustitución. Entonces dicen, bueno, genial, voy a buscarme a estos que me entienden y piensan más o menos como yo, y tengo mi pandillita, y mis padres no tienen ni idea, de verdad, de lo que es la vida. Es como si hubieran nacido ya mayores y no tienen ni idea. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, si la pandillita es buena, pues bien, pero si se trata de personas que ya vienen con muchas necesidades, sobre todo necesidades afectivas o conflictos con madre, pues puede haber adicciones, pues de entre alcoholismo, un montón de adicciones, drogas, etcétera, etcétera. Es una etapa donde el niño, que ya no es niño, sino que ya es un adulto, porque a partir de los 12 años se le considera ya un adulto, pues debería de haberse sentido apoyado a lo largo de toda su infancia, para poder decir, no necesito grupos de sustitución. Os estáis dando cuenta que hasta ahora solo estoy hablando del exterior, es decir, toda la información que me entra desde fuera. No estoy hablando de que el niño, bueno, aquí es capaz de pensar y se cree que piensa independientemente, pero bueno, es una
en realidad los referentes siguen siendo los mismos, es decir, esté a favor o esté en contra, los referentes tienen que ver con mi familia, con mi clan, con mi padre y con mi madre. En esa época, pues el ego se instaura de una forma impresionante. Me gustaría luego de hacer una definición que he copiado de un librito de lo que era el ego, para que podáis entender por qué ese ego se ha ido formando, esa mente ha ido captando y entonces ha ido poniendo un montón de odios, rencores, rechazos, abandonos, y tiene un verdadero currículum, que luego, pues cuando uno sale al mundo y intenta relacionarse con los demás, tenemos que pasar a través de todo eso. Entonces, cuando hablo de autoconocimiento es para evitar ver todo eso, ¿no? Es decir, conocer que muchas cosas no son nuestras, sino que son creencias que se nos han inculcado, son pensamientos de otros, y que bueno, que nosotros nos tenemos que cuestionar muchas cosas. Pero bueno, los cuestionamientos vienen ahora. Vamos a llegar a la edad de los 18 años. Esta edad la llamamos la autonomía de elección. El ego ya ha estado, vamos, mirando en todas las direcciones, ¿no? Es decir, se ha escuchado a unos, a otros, ya tiene una idea de quién puede ser él, de su poderío, de dónde puede llegar, pero se ha olvidado de que existe un espíritu y que si el ego ha estado creciendo, el espíritu necesita crecer también, ¿eh? Y el espíritu no puede crecer comparándose, el espíritu crece compartiendo. Entonces, pretender que nosotros vayamos a evolucionar compitiendo, juzgando, comparando y evolucionar desde el ego es imposible. Es decir, o trasciendes todo eso sin luchar, porque bueno, el ego también nos avisa de cosas, es decir, tiene su interés, si no, como yo no creo que en el universo la mente no tenga una importancia, al contrario, en muchos casos te dice, oye, mira, por aquí no, porque... Es decir, que te previene de muchas cosas. Pero lo que no podemos es estar continuamente en esas creencias. Deberíamos a los 18 años, que es una etapa de autonomía de elección, que ya sabéis, que coincide cuando pues la persona ya se la considera en mayoría de edad. Y en esa edad podemos elegir a nuestros representantes, podemos elegir al rey, podemos elegir al presidente, a los que vamos a ceder nuestro poder. Deberíamos de hacerlo de forma que nos conociéramos. ¿Qué nos ocurre? Que las personas que no han tenido ese clan, que han buscado ese clan de sustitución, tienen como una sensación de ser ellos su propio jefe, llamémoslo así. Entonces no admiten que nadie más sea jefe de ellos. El ego toma las riendas y coge el rol del padre y dice, yo soy mi verdadero jefe y ninguna de las cosas que me vayáis a decir me interesan. Deberíamos de plantearnos cuando pensamos eso, porque en realidad se ha quedado en la adolescencia, como estáis viendo. Es decir, es una persona que no ha llegado a esos 18 años y ha hecho un giro hacia su interior para ver su parte espiritual, que también espera crecer y que tiene una etapa de crecimiento, según los ciclos que el espíritu utiliza, desde los 18 a los 36 años, que debería de ser la edad de realización, donde hubiéramos equilibrado ese ego con la parte espiritual. ¿Qué nos ocurre? Pues bueno, quien a los 18 años sabe lo que quiere, en qué dirección va, tiene todas las oportunidades para poder seguir la misión que le dice su corazón. Es posible, vamos, yo que recuerde a los 18 años estaba un poco todavía para allá. Pero bueno, yo tuve suerte, porque a fin de cuentas yo sí tuve a alguien que me estuvo dirigiendo. Pero imaginar que a los 18 años pues yo me enamoro, yo tengo la idea de acabar mi carrera de medicina, y me enamoro locamente y ese amor me lleva a quedarme embarazada. Y de pronto toda mi vida se trastorna. Y ya ni estudio, me quedo con una gran frustración, vivo la vida ya como una auténtica lucha donde yo pues realmente no estoy feliz. Y así voy a ir
en adelante. Y imaginar también, que todo esto es imaginación, que culpabilizo a la persona, en vez de responsabilizarme, culpabilizo al otro de que me haya frustrado la vida. La madre es la que le va a dar el jefe a los hijos, el rol o la función padre. Una madre que no reconoce en su marido un jefe, esos hijos no van a tener protector en el mundo. Y aunque se diga así, es fuerte, pero es así. Y es muy fácil caer en esa especie de sensación, sobre todo cuando hay memorias, de que yo me caso con alguien con unas expectativas y me siento traicionada porque esas expectativas no se cumplen en absoluto tal y como yo me las había imaginado. Entonces, lo único que quiero es que sintáis cómo en cada momento van a surgir una serie de temáticas que nos van a poner en relación con las etapas de erupción de los dientes. A los 3 años, 20 dientes, que van a ser los 20 dientes caducos. A los 6 empezamos con la aparición de los primeros molares. Los primeros molares surgen en boca detrás de los dientes caducos, de los dientes de leche. Muchas madres me preguntan, ¿es que no se le ha caído ningún diente y le está saliendo? No, porque el niño tiene 20 dientes y el adulto tiene 32. Entonces, todo lo que va a salir a partir de los dientes de leche son molares. Le van a salir un primer molar a los 6 años, un segundo molar a los 12 y un tercer molar a los 18, entre los 18 y los 21, correspondiendo con esa etapa de autonomía de elección. Entonces, en los 6 años, que era la autonomía biológica, recordar, digamos que el ego, para moverse en el mundo, porque ya a los 6 años tú biológicamente puedes moverte, tú puedes alimentarte, puedes ir tú solito a hacer cosas, es decir, y normalmente coincide con la edad en que los niños empiezan los colegios, es decir, cuando ya los mandamos, ya, ala, muévete libremente, pobrecitos. Ahora que lo pienso, y es en esa etapa donde nos obligan a aprender esas cosas que el otro día comentaba con Paqui, de tanta matemática y tanta cosa que luego no utilizamos para nada, porque luego todos usamos calculadoras que para eso están en todos los móviles y por todos los sitios, pero no. Yo todavía recuerdo aquella tabla de multiplicar metiéndose en la cabeza a base de golpes con la que soñaba, vamos, día y noche, que me costó un montón, por cierto, porque, bueno, yo traigo una memoria de una madre soltera, una tatarabuela, madre soltera, con ausencia de padre, y esa falta de padre está representada en la mente. En todo lo que son proyectos y en todo, pues lo vais a entender cuando se explique cuáles son las funciones y cómo nos afectan, ¿no? Entonces, estos primeros molares, el ego, para relacionarse en el mundo, tiene 4 dinámicas de vida. Estas dinámicas de vida son los sueños, es decir, aquellos que se cumplen en el cielo. Solo el cielo tiene capacidad de obrar milagros. Pero el Padre de aquí, en su rol Padre, su función, es el que jerárquicamente representa a ese Padre del cielo, pero en la tierra. Entonces, esos sueños, a mí el ejemplo que más me gusta poner para entender esos sueños es los de los niños con los Reyes Magos, con Papá Noel. Es decir, cuando somos niños, si os retrotraéis en el tiempo, os daréis cuenta de que todos soñamos con que hay un día, por lo menos en el año, en que nuestros sueños se pueden cumplir. Y que nosotros mandamos el mensaje a través de unos reyes que se lo dicen a alguien que está ahí y nos trae unos regalos, todos los que nosotros queremos, a veces. Porque a mí un año me echaron carbón. Entonces, pero en general, pues sí, te traen lo que tú realmente has pedido. ¿Qué pasa? Que esos sueños nos duran poco, ¿no? Yo no sé, bueno, yo fui un poquito más lenta, porque yo casi que me enteré que los Reyes Magos existían casi a los 8 años. Pero, en general, esa capacidad de soñar es como que de pronto caes en la tierra y dices, Dios, ¿cómo puede ser esto? ¿Quién? ¿Estos reyes quiénes son? No lo quiero decir mucho porque está grabado. Entonces, siempre hay que creer en esos reyes, siempre hay que creer en esos milagros del cielo. Pero el cielo te escucha siempre y cuando tú aquí actúes. Es decir, lo que no podemos hacer es esperar que todo nos caiga así en lo alto de la cabeza, así como por, ¡ay, qué suerte me pasó! No,
ese dicho de a Dios rogando y con el mazo dando es real, ¿no? Tienes que tener un compromiso con lo que estás haciendo. Y entonces, claro que el cielo te va a escuchar. Y el cielo, claro que va a obrar milagros. Y te va a dar lo que tú necesites. Pero también hay que tener la suficiente humildad de aceptar que las cosas del cielo no funcionan con el tiempo de la tierra. Y que muchas veces nosotros tenemos demasiada prisa en que las cosas se produzcan a nuestro ritmo, y las cosas van al ritmo que tienen que ser. El universo es perfecto. Y todo es en el momento que tiene que ser. Estas dinámicas de vida, aparte de los sueños, hay otra que se habla de nuestras necesidades. Son necesidades no solo alimenticias, sino también necesidades afectivas. Los sueños están representados por el grupo del clan en los molares. Y lo que serían las necesidades alimenticias y las necesidades afectivas por el grupo familia. A partir de los 3 años, la boca ya no la vamos a ver como la veíamos en el niño, padre arriba y madre abajo, sino que va a haber como una división en cuadrantes y va a estar la parte derecha superior, todo lo que corresponda al padre y al clan, y yo como fruto de este grupo. En la parte izquierda superior, todo lo que corresponde a la madre, a la familia, y yo como fruto de ese grupo. Y abajo va a estar el yo, porque es a los 3 años cuando surge la autonomía de conciencia, cuando yo ya sé que yo existo como ser independiente. Entonces, hay otras 2 dinámicas de vida de ese yo para expresarse en el mundo, y esas dinámicas de vida tienen que ver con las ganas, es decir, todo aquello que yo pido y que yo necesito, de alguna manera, pues que me den. Puede ser, pues tengo ganas de este juguete, no, ese no, va a ser otro. Porque ese no te conviene, porque te puedes cortar, porque no sé qué, no sé cuánto, pues va. Ay, me gustaría que me llevaras al parque de atracciones. No, es que este día yo tenía otras cosas que hacer y entonces llega un momento en que esas ganas a un niño saca el concepto de que pedir es inútil, porque pedir, si no me van a dar, ¿para qué voy a pedir? Entonces, el niño, en vez de valorarlo, como deberíamos de valorar al niño por los dones que representan, lo que me dijiste de los esenios, es decir, se tiene que ver en el niño cuál es el don que él tiene para mostrarnos a los demás. Y si a una persona le gusta el ballet, hay que dejarlo que estudie ese ballet. Y si una persona sirve de carpintero, pues ese es su don, hay que dejarlo ser. Pero nosotros a los niños no los vemos, vemos lo que queremos ver en ellos, lo que nos engrandece a nosotros. Es decir, si a mí me felicitan porque mi niña es buenísima, mi niña habla idiomas y mi niña se comporta de una manera correcta, a mí no me importa que esa niña pues tenga un sufrimiento interior porque está llena de vida y yo la coloco ahí quieta porque tienes que ser como yo quiero que tú seas. Eso normalmente nos pasa a todos. ¿Qué ocurre? Que no somos capaces de gestionarlos cuando somos niños. Y el sufrimiento es tan sumamente potente que lo mandamos al inconsciente, lo mandamos para atrás. Y sigue existiendo. Entonces, cuando viene alguien y nosotros pedimos, ya sabemos que no nos lo van a dar. De alguna manera, como nuestro pensamiento es creativo, nuestras creencias son las que vamos a ir proyectando, ¿de qué sirve pedir? Hay una muela que es eso. ¿De qué sirve pedir si sé que no me lo van a dar? ¿Qué nos queda a esas edades tempranas? Intercambiar. En vez de decir, yo recibo estos dones, estas capacitaciones y yo las voy a entregar al mundo porque estoy sobrado. No. Voy a ver para que ellos me den qué es lo que les puedo dar e intercambio. Si a mi mamá le hace feliz que yo ponga una cara maravillosa y que yo sea muy buena, voy a hacerlo porque sé que mi mamá luego me va a regalar un heladito, un chocolate, o me va a llevar de paseo a casa de mi amiguita. Todo eso va quedando, va quedando. Todo eso viene representado en los primeros molares, a los 6 años. Hay una cuarta dinámica de vida que son los deseos, es decir, si yo tengo un deseo, que ya vais viendo que los sueños ya se borraron, las ganas también, solo nos van a quedar 2 dinámicas de vida para movernos aquí, que van a ser las necesidades y los deseos. Esas son las 2 dinámicas que utilizamos con el ego.
por haber perdido las otras, que hay que recuperar, ¿eh? Es decir, que cuando yo digo esto hay que cuestionarse, que realmente, claro que sí, se pueden cumplir. Es cuestión de creencias, hay que cambiar esa manera, esos pensamientos. Pero bueno, mientras nos lo muestran las muelas, porque se nos pican, el sufrimiento empiezan a necesitar que se les haga una endodoncia, porque el sufrimiento se sigue repitiendo en el tiempo, no a lo mejor en las mismas circunstancias, pero en similares. Entonces, aparecen esas 4 muelas. Nos vamos a los 12 años y aparecen los segundos molares. Y estos ya nos traen otro tipo de emociones. Los segundos molares aparecen detrás de estos primeros, que representan al clan, a la familia. Y en la parte de abajo, en el adulto, van a representar la parte de lo que sería el hogar y la parte del trabajo. Estos segundos molares son muy importantes desde el punto de vista de que nos conectan a nosotros mismos en relación a esos grupos. Es decir, si yo no me considero que mis pensamientos están de acuerdo con los de los grupos que tengo delante de mí todos los días, mi grupo familia, mi grupo clan, voy a tener un sufrimiento inconsciente, porque mi biología me va a decir o perteneces a ellos o realmente estás en peligro. Entonces, ya que somos adultos, cuestionarnos todas estas situaciones. ¿Realmente podemos vivir sin estar tan sumamente dependientes de ellos? Ahora sí, ahora somos adultos. Lo que pasa es que yo me acuerdo la primera vez que me descodificó Cristian, que cuando él me preguntó sobre una patología que yo le estaba preguntando de mi boca, yo salté inconscientemente y le dije, me dijo, la pregunta fue, ¿qué opinas tus padres? ¿Qué opinan tus padres? ¿Qué opinas de tus padres? ¿No? Era algo así, no sé si era ¿qué opinas de tus padres? El caso es que yo le contesté, soy una niña mala. Tenía 50 y tantos años cuando estoy contestando eso, ¿eh? Es decir, yo no había salido de ese paradigma de soy una niña mala. Dios mío, una niña mala que merece. Nada. Ni merece recibir, ni merece sueños, ni que cubran sus necesidades. Y si vas a hacer algún deseo, lo único que tienes para conseguir un deseo es convertirte en un depredador, es decir, salir a cazar. En mi caso, arreglar dientes. Entonces, las limitaciones, eso no significa que, claro, esa parte espiritual mía no podía desarrollarse. Y el sufrimiento inconsciente estaba ahí, ¿no? Entonces, es una sensación de bueno, ¿cómo nos quedamos por falta de saber gestionar las emociones en unas etapas de nuestra vida tan antiguas? ¿Cómo nos podemos quedar en proyectos de nuestros padres, con las sensaciones de ellos? ¿Cómo no nos cuestionamos cuando llegamos a la edad de 18 años qué es lo que realmente queremos y por qué no luchamos con eso? Todo eso vais haciéndoos una idea de cómo vamos a ir mirando la edad de aparición de todos esos dientes. Eso que debe ser un claxon, ¿no? Ah, una trompeta. Ah, pues bien, están tocando Los Ángeles la trompeta. Genial. Entonces, digamos que cuando llegamos a los 18 años, que son los últimos molares, los terceros molares, estos, cuanto más hacia atrás estén en la boca las muelas, más relación tienen con la parte del corazón nuestro, llamemos con nuestra verdad interior, con nuestra verdad íntima. Entonces, estas muelas traerán todos los tipos de conflictos que tengan que ver con la verdad, es decir, los secretos, las vergüenzas, los pudores, en general, todas esas cosas que se mantienen en secreto tienen que ver con eso. Así veremos que hay muelas del juicio que están inclinadas, que otras salen, pues están dentro del hueso y nunca llegan a evolucionar, etcétera, etcétera. Todo eso es descodificable, igual que todas las malposiciones dentarias y todas las ausencias de dientes también son descodificables. Pero aparte, cada uno de los empastes que tenemos, que Cristian ha descodificado, llegan a la cantidad de 200 y pico, no sé, son 290, es decir, de cada muela. Si la muela se te pica por esta parte, tiene este significado. Si se te pica por esta parte, tiene este otro significado.
Luego hay conflictos que llamaríamos de abandono, que se verían cuando unificamos dos muelas, el primero y el segundo molar. Es decir, el grupo al que pertenezco y yo en relación a él. Tal como yo pueda sentirme en esa relación, yo voy a sentir o no un conflicto de abandono. Del lado del padre, los conflictos de abandono se llaman de exclusión del clan y de destierro. Y del lado de la madre hablamos de olvido, de la familia que te olvida. ¿Cuántos olvidados hay en nuestras familias? Si miramos hacia atrás, hacia la genealogía, hay gente de la que no se habla, Hay gente como que pasó por la vida y que no, como que no fue importante. Toda esa gente hay que darle su sitio, Lo digo porque, digamos que cuando trabajamos con los ancestros, con el transgeneracional, hay que darle su sitio porque hay un sufrimiento ahí que no ha sido reconocido, y todo lo que no es reconocido en nuestro árbol va a aparecer en nuestra vida en forma de destino. Y lo vamos a volver a vivir por una especie de fidelidad inconsciente y hacer un reconocimiento a ese ancestro. Entonces, pues bueno, yo creo que más o menos os he podido ir clarificando un poquito cada uno de los dientes en su etapa de evolución, con qué tipo de conflictos se relacionan. Y me gustaría explicaros también un poquito lo de los roles, por la mamá que hay por aquí, que es una amiguita mía, y que creo que le hace falta, ¿no? Mirad, el rol padre, el rol, no el padre que es persona biológica con todas sus características de personalidad. Ese es el primer molar, es el jefe del clan, de mi clan familiar y luego del clan ampliado, con el abuelo, etcétera. Hablamos del rol padre, es el protector. He dicho que jerárquicamente representa al cielo en la tierra. Es el que debe de marcar los límites al niño, no las prohibiciones. Es decir, debe decirle, si tú vas en esta dirección, vete, pero que sepas que te puede pasar esto, esto y esto. El padre tiene una cualidad, la parte tierna del padre, digamos, el papá. Esa parte tiene una cualidad que es el perdón. Entonces, si el niño traspasa esos límites, el padre debe de estar ahí, con ese perdón, para recibirlo. Es un guía, es decir, él es la sabiduría total. Imaginaros, otra vez, ir hacia atrás, cuando sois niños, que somos todos chiquititos, chiquititos, y vemos a esos padres gigantescos, casi divinos, que lo saben todo, que son capaces de resolver todo tipo de situaciones, que uno se queda así como diciendo, Dios, están endiosados. Pues seguimos endiosándolos, seguimos en la edad adulta sin reconocer que ellos también tenían las mismas problemáticas, los mismos sufrimientos que nosotros. Entonces, yo creo que con la dental, una de las partes que a mí me ha facilitado el poder progresar o evolucionar, es el entender que tenía que aceptar que esos padres lo hicieron lo mejor que podían, que tenía que desdivinizarlos y aceptar que el rol que hicieron, independientemente de sus comportamientos, su función de protección, de ayudarme a cumplir mis sueños, de guiarme, de estar ahí cuando yo he necesitado un perdón de él, en el caso del padre, ese rol lo han hecho, la inmensa mayoría de los padres lo han hecho. Lo que pasa es que nuestra mente confunde la biología con la función. Y entonces lo lía, y ahí empezamos todos los conflictos de identidad, y de que mi padre no me da el apellido, y de que no sé qué, que lo representamos en el incisivo central superior derecho. Pero que en realidad los conflictos que se dan en ese diente son con la función padre. Es verdad que te tiene que dar el apellido, pero no es un conflicto biológico no tener un apellido, porque si no todos los animales estarían protestando para ver quién es su padre, ¿no? Y estarían buscando al padre por todos los campitos, pues, y no es así, ¿no? Es decir, no es un conflicto biológico, es un conflicto mental, el del padre. La madre, pues la madre es la que nutre, la que es la jefa del hogar. Esa madre es, en su rol más tierno, en el rol mamá, la clemencia, la que intercede ante el padre para que el padre perdone. Si habéis visto a los niños, cuando se caen o hacen alguna trastada, ¿sí? ¿A quién van? Al padre, ¿no?
van normalmente a la madre, se echan en los brazos de la madre y la madre pues los acoge, ¿no? Es, digamos que el padre es el que te ayuda a salir al exterior y la madre es la que te recibe en el interior del hogar, donde tú debes de poder abandonarte, donde tú vas a reposar, a recargarte, a alimentarte, donde tú puedes ser tú mismo. Y eso ocurre o debería de ocurrir en el seno de la familia, porque también hay un molar que habla de no sentirse en su casa, aunque esté en su casa, con su grupo familia. Es decir, todas esas sensaciones, que son sensaciones muy sutiles, las vamos a ir poder ver a nivel de la descodificación dental. La madre es nuestro primer hogar, porque crecemos en el interior de su útero. Entonces, los recuerdos de nuestro primer hogar nos van a afectar, como ya he dicho. La madre es la madre tierra, la que te conecta con la tierra, la que te conecta con tu cuerpo, con tu, digamos, con ese equilibrio que debe de tener tu cuerpo, con esa manera de ocuparte de tu cuerpo. Esa es la madre. De hecho, todo lo que necesitamos para la salud de nuestro cuerpo lo obtenemos de la madre tierra. Si lo pensamos, es la farmacopea más grande que tenemos. Entonces, es la representación en pequeño de esa madre gigantesca por la que todos estamos siendo sostenidos en este momento, ¿no? Y de la que nos alimentamos. Porque no olvidar que si no fuera por la madre tierra, no hubiéramos sobrevivido ninguno, ¿no? Entonces, bueno, ya solo creo que para ya no cansaros mucho más, nosotros trabajamos con una radiografía panorámica, todos los descodificadores dentales, y ahí vamos a ver según los tipos de caries. Yo en mi caso, como trabajo muchísimo por Skype, pues lo que hago es que pido unas fotos de la boca, pues porque no puedo tenerlos en presencial, ¿no? Y bueno, miro, porque en una radiografía panorámica los rayos entran así, ¿no? Y no puedo ver si hay algo en un lateral y qué lateral es, si es de la parte exterior o la interna. Entonces yo pido una fotografía para que yo pueda tener esa boca en vivo, y la pongo aquí en mi ordenador y la tengo así de grande, como nunca la he tenido. Cuando ejercía, la verdad, me puedo acercar a las muelas, es una gozada. Después, y también para saber las posiciones dentales, ¿eh? Es decir, hay personas que bueno, tienen los dientes a lo mejor más adelantados, otros más, pero son soluciones adaptativas que el inconsciente hace, pues, por ejemplo, tengo que sobrevivir a los 18 años porque es una etapa en la que salgo al mundo, ¿qué hago? El diente que representa la combatividad lo saco hacia afuera, como que tengo que luchar más. Si me veo demasiado débil y no quiero que la gente, me escondo, y escondo el diente que representa esa fragilidad en mí, para que los demás no me la vean y no me machaquen, porque a lo mejor yo ya me he sentido machacado, ¿no? Siempre se trabaja con un motivo de consulta, porque como veis las informaciones en los dientes, empezando por las 290 caries que hay descodificadas, más todas las informaciones del transgeneracional de la genealogía que nos dan las raíces, más las malposiciones dentarias, más todas las patologías bucales que también se trabajan, de lengua, de mejillas, de aftas, de leucoplasias, de todo tipo de patologías. Bueno, pues de mandíbula, de conflictos con la articulación temporomandibular, es demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajamos con un conflicto cada vez, porque si no nos volveríamos locos, e intentar solucionar y que la persona exprese, porque nosotros la carie la entendemos como un conflicto de fracaso verbal en la relación con el otro, ¿eh? Es decir, yo no soy capaz, pues porque mis creencias no me lo permiten, porque mi educación no me lo permite, o porque pienso que no debo decirlo, no me expreso delante de la persona, porque la puedo ofender, porque me puede ofender a mí, etcétera. Tuve un caso de un muchacho con una neuralgia del trigémino que estaba trabajando y vino la persona de un estatus superior a él, pues a decirle que el trabajo que había hecho no era de su gusto. Y este chico tenía un concepto de él pues elevado. Y cuando esta persona viene a cambiar su conflicto, viene a decirle que no está bien, el no poder contestarle hizo una auténtica neuralgia del trigémino, con unos dolores que hasta que, bueno, fuimos a buscar el momento y fue mágico, la verdad, ¿eh? No tardó, creo que ni un día. Empezó a disminuir el dolor y se fue. Es curioso,
Por eso yo cuando dicen, hombre, no todo lo emocional, es verdad, no todo lo emocional. Por supuesto, una caries yo no la voy a curar descodificándola. Eso tenerlo claro, porque si no, no sería odontóloga. Es decir, los odontólogos, los médicos que también han hecho medicina, pues no. Pero sí, desde mi punto de vista, los médicos tendríamos que tener una formación emocional para poder entender en conjunto al ser humano. El ser humano no es un hígado, no es un corazón, no es un cerebro con un tumor, es mucho más que todo eso. Y hasta que no entendamos esa parte, no llegaremos a lo que nos quieren decir las muelas del juicio, que nos hablan de nuestra humanidad. Es decir, ¿cómo voy a entender yo la humanidad si no tengo o me falta ya un grupo clan en este mundo para sacarme al mundo, para que me apoye? No me puedo sentir parte de un grupo. Me sentiré aislado, abandonado, y ahí es donde tenemos que trabajar, en todos esos tipos de conflictos, y es lo que hacemos con la dental, ¿no? Me gusta acabar con una frase que vi, porque el otro día me estuve leyendo un poquito la historia de aquí, y sé que estuvieron unos franciscanos, y entonces a mí la figura de San Francisco así me encanta, ¿no? Y querría acabar con esto. Sí, se la escuché el otro día en una charla a Emilio Carrillo, que me encanta también escucharlo en YouTube. Dice, sé que yo necesito pocas cosas, y las pocas que necesito, las necesito poco. A mí me parece esta frase una preciosidad. Si fuéramos capaces de realmente sentir eso, lo poquito que necesitamos, porque las necesidades que descodificamos son necesidades del ego, ¿os habéis dado cuenta? El espíritu lo único que pide es trascender ese ego, entenderlo, no luchar contra él, para que el espíritu pueda expresarse. Pero mientras el ego se esté interponiendo entre el cielo y la tierra y tú mismo, no vamos a evolucionar de ninguna manera. Entonces, necesitamos poquitas cosas, y encima, las pocas que necesito, las necesito poco. Y creo que, bueno, con esto, si tenéis alguna duda alguno, pues estaré encantada de... Si tenéis dudas en cuanto a cosas dentales, pónselo ahí. Yo tengo una página en Facebook que se llama Descodificación Dental, donde vosotros me mandáis un mensaje y yo os contesto. Os diré que la descodificación dental, eso que tenga una curiosidad así, que la descodificación dental habéis visto que es un conjunto, es decir, voy a hacer un viaje a través de toda la boca cuando yo descodifico, pero centrada en un motivo. Entonces, si tú me hablas de una carie y solo tiene, yo te digo el sentido de la descodificación de esa carie, no estoy mirando el conjunto, pero no por eso no os voy a contestar. Es decir, que el que me escriba, yo contestaré.